Es un honor para mí presentar al académico y Mushi y vicepresidente de la academia. En realidad, en la hematología hay un enorme avance sobre nuevas herramientas de tratamiento y como él nos pone allí, vamos a hablar de un medicamento vivo. Gracias a todos por estar acá. Vamos a hablar un poco de lo que es lo que se llama la terapia CAR-T. La terapia CAR-T ha tenido un impulso enorme en los últimos 10 años y es algo revolucionario dentro de lo que es la inmunoterapia contra el cáncer. Y fundamentalmente desde el punto de vista de lo que es la manipulación ex vivo del linfocito T. Es como dijo Carl Jung. Carl Jung fue el primer médico que utilizó las CAR-T en un paciente, en el año 2011 en la Universidad de Pensilvania. Dijo que era un medicamento vivo. ¿Y por qué es un medicamento vivo? Y lo dijo en contraposición a los fármacos que usamos habitualmente, los químicos, que tienen una vida media que depende de su metabolización, de su degradación y de su eliminación. Estos son tejidos vivos, son tejidos dinámicos que se duplican y que mantienen la memoria, por lo cual su concepto es de un tratamiento persistente en el tiempo, más allá de la única dosis en que se usa. Cuando por primera vez tuve que exponer en la academia, que fue en el año 2014, la conferencia fue hematología de la terapia, de la quimioterapia, de la poliquimioterapia a la terapia blanco. En ese momento, lo que yo hacía como comparaba el tratamiento de la poliquimioterapia o de la radioterapia incluso como una bomba atómica que no era selectiva, era altamente destructiva, pero no era selectiva. Era muy efectiva en controlar un montón de enfermedades oncológicas y sigue siendo muy efectiva y la seguimos utilizando ambas, pero no es selectiva. Ataca a la célula normal y ataca a la célula patológica. Hay casualties, como dicen en la guerra. Mientras que la terapia blanco buscaba ir efectivamente hacia el tratamiento directo de la célula comprometida. Y ahí utilicé el concepto que surgió de Paul Ehrlich en 1908. Él hablaba de las balas mágicas. Él trataba a pacientes con sífilis y el problema era los daños colaterales del arsénico. Entonces él decía, si yo pudiera adherir el arsénico al anticuerpo contra el treponema pallidum, lo enviaría directamente como una bala mágica a tratar la sífilis. Y ese concepto hoy se usa dentro de la hematología en los anticuerpos monoclonales conjugados. Hoy tenemos anticuerpos a los cuales se le pega una molécula de quimioterapia, como por ejemplo el vedotin, a un anticuerpo que va directamente a la célula CD30 y tratamos a los linfomas T que expresan CD30 con esta molécula, donde específicamente se produce el daño en la célula comprometida. Pero el crecimiento de la inmunidad y el cáncer es anterior todavía. En 1983, William Coley fue el primer tratamiento inmunológico para el cáncer. Él había leído trabajos previos de 20 o 30 años, incluso de Louis Pasteur, en el cual pacientes habían retrocedido sarcomas luego de cuadros infecciosos severos. Y esos cuadros infecciosos, muchos eran erisipelas, entonces él inyectó bacterias muertas en zonas afectadas por sarcomas y demostró respuestas parciales o completas de estos tumores. Fue muy controvertido y trabajó más de 20 años en este tema. Pero este primer intento de inmunoterapia en cáncer fue superado por lo que fueron 60, 70, 80 años de radioterapia y quimioterapia que generaron un freno. Pero en los últimos 20 o 30 años el tratamiento de la inmunidad y el cáncer ha crecido. ¿Y por qué inmunidad y cáncer? El sistema inmunitario desempeña un papel fundamental en la prevención del cáncer, identificando las células patológicas, evitando la progresión de las mismas y su diseminación. Pero estas células que tienen un antígeno que permite que el sistema inmune las detecte, pueden escaparse de esta vigilancia inmunológica, lo que se llama el escape inmunológico, y generar el tumor. Y son varias las células que participan. Las más importantes son los linfocitos T, porque son las que distinguen antígenos propios de antígenos ajenos.
Y son esos antígenos ajenos, esos antígenos foráneos, los que inician en la sinapsis inmunológica todo el proceso que lleva a la destrucción de la célula patológica, en la cual intervienen otras células, intervienen los linfocitos B como células presentadoras, intervienen los linfocitos B formando anticuerpos específicos, las células natural killer, las células Treg, premio Nobel de hace unos años, que regulan la acción de los linfocitos citotóxicos, y los macrófagos en distintas formas, a través de liberación de citoquinas como interferón gamma, o actuando directamente en fagocitosis, o incluso regulando al sistema inmunológico. Los linfocitos T son los que inician el proceso al identificar el antígeno foráneo en la célula tumoral. Y se produce lo que se llama la sinapsis inmunológica, donde los linfocitos pueden distinguir antígenos propios y ajenos, y se les presenta estos antígenos por las células presentadoras de antígenos, fundamentalmente las células dendríticas. Una vez que se produce las sinapsis inmunológicas, hay liberación de citoquinas y atracción de otras células del sistema inmune que provocan la muerte celular de la célula tumoral. Por ejemplo, yo tengo un tejido, esto no sé si señala, hay un tejido normal que por la exposición a distintos agentes puede desarrollar una célula tumoral. Esta célula tumoral tiene una ventaja demográfica contra las células normales, que es una velocidad de duplicación más rápida o una no muerte, o un no respeto de la fecha de muerte celular, de la apoptosis. Eso genera una ventaja demográfica que genera el crecimiento tumoral. Ahora, estas células logran eso a través de mutaciones y la expresión de distintas vías de señalización que generan antígenos de superficie que identifica el sistema inmune, se produce la sinapsis inmunológica, se produce la eliminación de la célula tumoral y el tejido vuelve a ser normal. Esa es la vigilancia normal. Hay veces que se genera un equilibrio entre la destrucción del sistema inmune de las células tumorales y el crecimiento tumoral. Pero en la inestabilidad del ADN, de la carga genética que tienen las células tumorales, se producen nuevas mutaciones que generan los escapes inmunológicos, por el cual las células pierden el control de la inmunidad y se dispara el crecimiento tumoral. ¿Por qué se produce un escape inmunológico? La causa más común es que la célula tumoral pierde el antígeno por el cual es identificada como tal. Pero hay otras causas. Puede haber un microambiente generado por la propia célula tumoral, por ejemplo, que favorezca la aparición de células Treg que limitan la acción de los linfocitos citotóxicos. O puede haber un aumento de la expresión de algunas moléculas en las células tumorales. Por ejemplo, la expresión de PDL1. Últimamente habrán escuchado hablar del nivolumab, el pembrolizumab, con su impacto en los linfomas de Hodgkin, en el melanoma metastásico, en el cáncer de riñón. El PDL1 es una molécula que expresada en la célula bloquea al linfocito T y es una manera de controlar que el linfocito T destruya células propias. Las células propias expresan el PDL1, pero hay células tumorales que expresan el PDL1. Puede haber también activación de algunas vías de señalización que generen este escape inmunológico. En definitiva, el sistema inmune controla el crecimiento tumoral, pero hay vías de escape inmunológico. Y es así que hay muchas opciones terapéuticas para la inmunoterapia y cáncer. Podemos hablar de inhibidores del punto de PDL1, los que acabo de mencionar, virus oncolíticos que se están desarrollando hasta en el Instituto Pasteur, vacunas personalizadas, citoquinas, usamos interferón para tratar tumores, agentes inmunomoduladores, la lenalidomida, la pomalidomida que usamos en el mieloma con mucho éxito, anticuerpos monoclonales, el rituximab ya desde el año 97 aprobado, anticuerpos monoclonales conjugados, que son las balas mágicas que hablábamos hoy, los biespecíficos, que voy a hablar un poquito más adelante, pero fundamentalmente el desarrollo de hoy es sobre la manipulación ex vivo de los linfocitos T. ¿Y por qué de los linfocitos T? Porque los linfocitos T tienen una acción primordial en el control del tumor. Y el ejemplo más claro es el trasplante de médula ósea. Cuando se empezó a hacer trasplante de médula ósea, ¿cuál era el objetivo? Tiene una médula enferma, sustituyamos la médula enferma. Entonces hacemos una quimioterapia con dos fines, decía. Primero, crear espacio, destruyendo la médula para permitir el injerto de la médula que le voy a donar, y al destruir la médula, destruir el tumor. Y además la quimioterapia tenía que tener un elemento de inmunosupresión para que el receptor no rechazara la médula que se le ponía desde el donante. Ese concepto, que es el adecuado, era crear espacio, tratar la enfermedad de base e impedir el rechazo del injerto. Pero se vio que la primera complicación importante que tenían los enfermos era la enfermedad del injerto contra el hospedero. Yo le transfería una médula para que generara las células formes de la sangre, pero estoy transfiriendo la inmunidad del donante.
Los linfocitos que crecen son los del donante, que pueden no reconocer al organismo donde se están desarrollando y lo atacan. Ese hígado no es mío, ese pulmón no es mío, esa piel no es mío. Y se genera la enfermedad de injerto contra huésped. Y cuando se empezó a controlar la enfermedad de injerto contra huésped, dijeron, bueno, eliminemos los linfocitos T del inóculo del donante. Se sacaban los linfocitos T por distintos medios y lo que ocurría era que los pacientes recaían más. Porque esos linfocitos T que yo le estoy dando son los que van a controlar la enfermedad residual. Es la enfermedad del injerto contra el tumor o efecto injerto contra tumor. Entonces yo tengo que tener un balance entre las poblaciones de linfocitos T y se está tratando hoy de favorecer las poblaciones de linfocitos T que se encargan de controlar el tumor e inhibir a las poblaciones de linfocitos T que me pueden generar la enfermedad de injerto contra huésped. Pero esta fue la primera inmunoterapia celular adoptiva que se aprendió en el correr del desarrollo del trasplante. Vamos a hablar de CAR-T. ¿Qué significa? ¿Cómo se produce? La historia de su desarrollo. ¿Cuál es el proceso de terapia que sufre un paciente que va a recibir CAR-T? ¿Cuáles son las CAR-T aprobadas? ¿Cuáles son sus efectos adversos? ¿Qué dificultades generan los tratamientos con CAR-T, logísticas y biológicas? ¿Qué opciones alternativas hay y qué opciones futuras hay? ¿Qué es un CAR? ¿Por qué se llaman CAR? Arriba a la derecha tienen a la quimera, la figura mitológica con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente. Lo que se hace es un receptor de antígeno quimérico. ¿Y por qué? Es un receptor artificial producido por ingeniería genética que se va a implantar en el linfocito T y que tiene 3 sectores. Un dominio extracelular que su objetivo es reconocer el antígeno tumoral. Un dominio transmembrana que fija este dominio al linfocito T y un dominio intracelular que lo que hace es activar al linfocito T en sus funciones. ¿Y cómo se diseña? La ingeniería, a través de ingeniería genética, se lograron secuencias de ADN que son capaces de codificar el receptor quimérico que deseamos. Ese receptor quimérico entonces tiene que tener el dominio extracelular que reconoce el antígeno del tumor, la región transmembrana que lo fija al linfocito T y la activación intracelular que genera que ese linfocito T actúe contra el tumor. Pero ¿cómo ponemos este ADN adentro del linfocito T para que el linfocito T forme este antígeno quimérico? Y ahí se hace a través de, ¿cómo se hace esa transducción genética? El gen del CAR se introduce por distintas maneras, usando un vector viral, lentivirus o retrovirus gamma, que están vaciados de su potencial dañino y que no son capaces de replicarse, pero que se introducen en el linfocito T y le cambian su condición genética y los hacen producir el antígeno quimérico. Hay otros, todos los CAR-T que están aprobados hoy son usando vector viral. Pero hay nuevos CAR-T en desarrollo que lo que usan es la electroporación, o sea, le abren los poros a la membrana del linfocito y le introducen los genes saltarines, los tramposones, o por edición genética con el sistema de las tijeras moleculares, que también fue un premio Nobel hace un tiempo, en el 2020, o por transfección de ARN mensajero, cambian la información genética del linfocito para que forme un gen, un antígeno de superficie quimérico que lo ayuda a combatir el tumor. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es redirigir la especificidad de la célula T hacia el antígeno tumoral y usar así un tratamiento inmune para curar el cáncer. Y el objetivo es superar la limitación de los tratamientos convencionales, abordar la heterogeneidad tumoral y generar una respuesta terapéutica duradera en el tiempo que me impida las recaídas del tumor. La historia de su desarrollo. En el año 1980 es cuando se empieza a idear, empieza a surgir la idea esta de generar linfocitos con una diana específica dispuesta a través de la ingeniería genética. En el año 87, Kurosawa, en Japón, logra el primer antígeno quimérico. Y a partir de ahí hay 5 generaciones de estructura de antígenos quiméricos, que las vamos a mencionar ahora, pero recién en el 2011 se logra la primer CAR-T que se infunde, le infunde Carl June en un paciente con una leucemia linfoide crónica, y en el 2017
es cuando se aprueba la primer CAR-T. Y del 2017 al 2025 ya son 7 CAR-T aprobadas y 14 o 15 indicaciones de las mismas. Estas son las 5 generaciones de CAR-T. Las 2 primeras fueron las iniciales. La primera es la inicial, en la cual está, ustedes pueden ver arriba, el dominio extracelular que se va a unir al antígeno del tumor, el naranja, el dominio transmembrana que fija al antígeno, al linfocito T, y abajo, donde dice CD3Z, es el dominio que estimula al linfocito T. Pero estas células de primera generación tenían 2 problemas. Eran poco efectivas, poco citotóxicas y tenían poca durabilidad. Eso se mejoró cuando se incorporó un segundo dominio, las CAR-T de segunda generación. Ese segundo dominio es un coestimulador del linfocito T, puede ser el CD28 o el 41BB. Con esto se logró la persistencia del linfocito T y su mayor actividad citotóxica. Y las CAR-T que tenemos aprobadas son las de segunda generación, pero ya vienen las de tercera generación. La de tercera generación tienen 2 dominios estimuladores. Las de cuarta generación agregan un dominio que aumenta la producción de citoquinas en el momento para la toxicidad celular. Y la última, la de quinta generación, activa vías de señalización que también ayudan a combatir el tumor. Las 4 y 5 son las que se llamaban CAR-T armadas. Entonces, una vez que tenemos la CAR-T, ¿qué proceso sufre el paciente al cual se le diagnostica un tumor que es necesario tratar con CAR-T? Lo primero, se identifica el tumor, está dentro de las indicaciones, se somete al paciente en su centro de asistencia a una leucaféresis, la misma máquina que usamos para separar plaquetas, para la donación de plaquetas o sacamos eritrocitos en la policitemia vera, se utiliza para sacar células mononucleares, después se seleccionan los linfocitos T y viajan en avión al laboratorio donde se producen las CAR-T, en Suiza, en Estados Unidos, donde sea. Ahí, ¿qué hacen en el laboratorio? Le ponen el vector, las convierten en CAR-T, las expanden, las purifican y al avión de vuelta al hospital donde está el paciente para recibir la CAR-T. El paciente cuando va a recibir las CAR-T se le hace una linfodepresión, se le hace una quimioterapia para bajar su inmunidad, para que no rechace estas CAR-T y para que cree espacio, que estas CAR-T se reproduzcan más rápido y sean más efectivas en el tratamiento antitumoral. Y después se infunden en el paciente y ese es el tratamiento CAR-T. En este esquema más claro que hizo el doctor Galeano, tenemos el tumor, la separación de los linfocitos T en un separador celular, los que usan en hemoterapia habitualmente, la selección de los linfocitos T, viaja el vector viral, la generación de CAR-T, la expansión, la purificación. Y ahí viaja nuevamente hacia el centro de infusión. Y el tratamiento de linfodepleción, y una vez que las CAR-T entran, se cura la enfermedad. Ese es el mecanismo de uso de unas CAR-T. Naturalmente, este mecanismo tiene un tiempo de duración, que lleva 1 mes, 2 meses y hasta 3 meses llegó en algún momento, lo cual para muchas patologías es un tiempo no aceptable. Y así tenemos hoy 7 CAR-T aprobadas. Si ustedes ven, son todas que unen al CD3, al linfocito T, y le ponen todos los vectores son siempre el lentivirus o retrovirus, y se pegan al CD19 que se expresa en los linfocitos B, o al BCMA que se expresa en los plasmocitos. Entonces se sirven para tratar. Toda es línea B, desde las partes más precoces, la leucemia aguda linfoblástica, hasta el mieloma múltiple, que es la evolución final ontogénica del linfocito B, el plasmocito. Y si ven las tasas de respuesta, pueden decir 20% es poco, 70, 80%, pero son enfermos que tuvieron 4 líneas de terapéutica y están refractarios a cualquier tratamiento. Son pacientes de muerte en 2, 3, 4 meses. Y la sobrevida media varía de acuerdo a la indicación, desde 90% a 2 años, 79% a 4 años, dependiendo de la indicación y la CAR-T utilizada. Pero fíjense que sirve para leucemia aguda linfoblástica, linfoma difuso, linfoma folicular, linfoma del manto, linfoma marginal y mieloma múltiple. Todos en estadios avanzados. Y si ven en los años, fueron todas aprobadas entre el año 2017 y 2025. Y voy a hacer un ejemplo del uso de las CAR-T. Esto es linfoma difuso de grandes células B,
Año 2002, Bertrand Coiffier publica en New England Journal la adición al CHOP, el tratamiento clásico de quimioterapia de rituximab, y logra un salto cuantitativo significativo en la sobrevida de los pacientes, con una sobrevida a 2 años del 70%. Eso se reproduce en el trabajo que está a la derecha de la British Columbia Cancer Agency, donde logran 78% a 2 años, un trabajo de la doctora Sen en lo que se llama hoy investigación en mundo real, ¿no? Y esto también se reproduce en Uruguay. En el Fondo Nacional de Recursos, en el año 2014, con los primeros 193 pacientes que debutaron, teníamos una sobrevida a 2 años de 72-73%, y con un seguimiento más largo de 1.184 pacientes y 84 meses de mediana de seguimiento, la sobrevida global a 2 años, 72%. O sea que esto se pudo reproducir en el Uruguay. ¿Pero qué me está diciendo esto? Que hay un 30% de pacientes que sigo perdiendo. Y ese 30% es porque más o menos 40% de los pacientes recaen. Y los 40% de pacientes que recaen, yo puedo rescatar un porcentaje a través de una segunda quimioterapia y un trasplante autólogo de médula ósea. Pero solo rescato más o menos el 25% del total de los que recaen. Porque muchos no son candidatos a trasplante, o muchos no responden a la quimioterapia, y muchos que responden a la quimioterapia recaen después del trasplante. O sea que hay un lugar para crecer ahí en mejorar a los pacientes. Y es en ellos que se usa, por ejemplo, esta cartela, Xicabtagene Siloleucel, en los trabajos Suma 1 y Suma 7, se publicó en New England en el año 2023 y se comparó contra el tratamiento estándar, 180 y 179 pacientes, y se vio claramente un beneficio de sobrevida global, las barras azules versus las barras verdes, en sobrevida libre de progresión y en sobrevida libre de eventos con un seguimiento de 4 años. Y esto pasó a ser que aquellos pacientes que recaen en los primeros 6 meses de una primera quimioterapia, este tratamiento es claramente superior, porque el que recae dentro de los primeros 6 meses no se considera recaído, se considera refractario. Y ese paciente en general no responde a nada y se muere en 6 meses. Pero hay efectos adversos. Cuando empezamos a hacer una terapia nueva, tenemos que aprender los nuevos efectos adversos. Con quimioterapia los conocemos, la mielosupresión, baja plaquetas, sangrado, baja de neutropenia, inmunodepresión y anemia. Ya aprendemos y aprendimos a manejarlos. Pero acá hay dos que quiero mencionar. Hay los efectos tardíos, son muy similares a los de la quimioterapia, o varían un poco, pero no hay grandes problemas. Pero sí los precoces. Dos, síndrome de liberación de citoquinas y el ICANS. Dos palabras de ellos. ¿Qué es el síndrome de liberación de citoquinas? Yo estoy produciendo una tormenta inmunológica, una tormenta de citoquinas. Y estas citoquinas tienen un mecanismo inflamatorio. Entonces el paciente tiene un síndrome inflamatorio, puede desarrollar un síndrome inflamatorio sistémico grave con fiebre y disfunción multiorgánica. Se ve, fíjense, entre el 40 y el 90% de pacientes que reciben CAR-T, por eso se hacen internados. Y entre el 2 y el 20%, abajo está la línea de gravedad, son graves. Fiebre, hipotensión, taquicardia, taquipnea, hipoxia, y requieren soporte hemodinámico, respiratorio, tocilizumab, que es una anti-interleuquina 6, corticoides y otras citoquinas que se pueden utilizar. Pero hemos aprendido a manejar esto, pero el hospital donde se hacen las CAR-T tiene que estar entrenado. Tiene que estar entrenado la enfermería, tiene que estar entrenado los médicos, tiene que estar entrenado el CTI para estos pacientes. ¿Qué es el ICANS? Es un síndrome neuropsiquiátrico que aparece en los primeros días o semanas del uso de CAR-T. La tormenta inflamatoria afecta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y genera también un fenómeno inflamatorio encefálico que da este cuadro que va desde una disgrafia nada más hasta convulsiones y coma. Es tan importante que nosotros a estos pacientes tenemos obligación todos los días de hacerle escribir la misma frase y ver si tiene una alteración, una disgrafia, porque es lo más precoz que tenemos para su diagnóstico. También se le hace algunas medidas para ver las praxias y etcétera todos los días. Después que uno empieza es una cartilla bastante fácil. ¿Cómo se trata? Con corticoides, con anticonvulsivantes y también con antiinterleuquinas. Pero ¿qué dificultades tenemos con las terapias CAR-T? Primero, logísticas. Centros de infusión. Si yo mañana tengo un paciente que me dice, Pablo, yo pago los $500.000 que me salen las CAR-T, quiero que me las infundan, no puedo. Porque los laboratorios que la producen exigen un centro que esté acreditado para infusión de CAR-T. Y para eso tenemos medidas que en nuestro país
estamos recién llegando a tener. Lo primero, que lo aprendimos gracias a Sebastián, es hasta el etiquetado de los productos hemoderivados. Los etiquetados que están en Uruguay no están acorde a los que exigen las normas de carteo de trasplante internacional. Entonces tuvimos que montar un sistema de etiquetado en el hospital para que nos puedan acreditar como centro de trasplante. Pero no está todavía universalizado en el país y no hay ningún centro acreditado para infusión de CAR-T farmacéuticas de los laboratorios, que son las aprobadas en el Uruguay. Tiempo de preparación, ya vimos, se preparan, vuelan, se preparan, vuelan de vuelta, y hay pacientes que no tienen tiempo de esperar esto si la patología es muy agresiva. Costos y cobertura financiera, naturalmente, salen entre 350 y 450.000 dólares CAR-T. Y después está todo el proceso si el paciente se complica, lo cual puede llevar en países donde el costo de la medicina es muy alto hasta $1 millón. Pero hay también dificultades biológicas. Hay los efectos adversos, que ya los vimos. El sistema T exhausto. Yo he tratado con quimioterapia al paciente tanto que cuando voy a colectar células T no tengo. Y no tengo de dónde a qué células preparar para que sean CAR-T. La pérdida del antígeno tumoral. Tratamos al paciente de un linfoma B con anticuerpos monoclonales. Estoy seleccionando definitivamente una clona resistente que no va a expresar el anticuerpo monoclonal, el antígeno al cual yo puedo llegar con la CAR-T. Entonces yo tengo que verificar en caso de recaída que el tumor siga expresando ese antígeno que voy a buscar con la CAR-T. El otro problema era la persistencia de las CAR-T, que las CAR-T persistieran en el tiempo. Si no persisten en el tiempo, es un tratamiento que se agota y la enfermedad reaparece. El microambiente tumoral, que a veces genera un freno, fundamentalmente los tumores sólidos, o la barrera, el tamaño del tumor sólido en el cual es difícil entrar con la CAR-T. ¿Qué opciones alternativas tenemos? Otras formas de CAR-T, las CAR-T cells académicas o comerciales, in-house, y los anticuerpos biespecíficos. Las CAR-T cells académicas, ¿qué son? Son terapias celulares y génicas desarrolladas y fabricadas sin fines de lucro por hospitales públicos, universidades o centros de investigación. O sea que hay una universidad que desarrolla lo mismo que desarrolló la industria farmacéutica y empieza a tratar con sus propias CAR-T. Reduce costos, elimina intermediarios, elimina el problema de las patentes, genera un acceso más temprano porque se hace en casa, in-house, y ayuda a la soberanía sanitaria, ayuda a los sistemas de salud pública a no depender exclusivamente de la importación de productos del extranjero o de productos de la industria farmacéutica. Los ejemplos más claros en España, Hospital Clínic de Barcelona tiene el proyecto ARI para tratamiento de leucemia aguda linfoblástica y mieloma, el Hospital San Cruz para el linfoma de Hodgkin. Es el lugar donde más se han desarrollado las CAR-T cells académicas, pero pese a eso, solo el 25% de los tratamientos con CAR-T en España son académicas. El Instituto Butantan, que trabaja con el Albert Einstein en San Pablo, el MD Anderson, la Universidad de Chicago, y se ha desarrollado mucho también las CAR-T en la India. El tema de todas estas CAR-T no han sido aprobadas por las agencias de los medicamentos. Entonces, se utilizan en España bajo un sistema que se llama exención hospitalaria de la Asociación Española del Medicamento, que permite el uso de las mismas en una cadena de hospitales del sistema de salud de España, pero no se pueden comercializar. Después están las CAR-T in-house. Hoy, esa máquina que ven ahí, el Clinic Max Prodigy, es, como lo definió un día Sebastián, como una Thermomix de las CAR-T. Es un aparato chico, lo ponemos arriba de la mesa, le saco los linfocitos T al donante, los pongo adentro de ese circuito cerrado, compro un vector a una industria, a un vector comercial, o puedo llegar a un acuerdo con una universidad que me venda su vector, lo pongo y genero mi propia CAR-T en mi casa. Es muy rápido, es mucho más barato, baja el costo de 350, 400.000 a 60.000 dólares, y puedo utilizarlo más fácilmente. ¿Cuál es el problema? Todavía no están aprobadas para su uso comercial. Todavía están en general en fase son trabajos de investigación. Pero la alternativa que sí tenemos y que usamos muchísimo en el Uruguay son los anticuerpos biespecíficos. Un anticuerpo normal
va y se fija a un epítope, ¿no? A un antígeno y trata de eliminar la bacteria o el virus tal o cual. Acá lo que tenemos son los anticuerpos biespecíficos en que un brazo se fija al linfocito T y el otro brazo se fija al antígeno tumoral. Lo que está haciendo este anticuerpo es llevar el linfocito T a la célula tumoral. ¿De acuerdo? Y tenemos un montón, 8 biespecíficos aprobados en hematología, 4 para mieloma múltiples, 4 para linfomas B, y lo que hacen es, por ejemplo, el ranatamab tiene dos patas, una se fija al linfocito T a través del CD3 y la otra al antígeno de maduración de la célula B, que se expresa en el plasmocito del mieloma y busca de esa manera destruir el mieloma. Y lo mismo para el CD20 o el CD19 de las células B. Lo que logran son excelentes resultados, pero tienen un tiempo de tratamiento que empezó más tarde que las CAR-T, entonces todavía no están demostradas 100% la duración de sus resultados. El ejemplo que usamos hoy, linfoma difuso de grandes células B, pacientes recaídos o refractarios, 12 ciclos de glofitamab, no es una infusión como es las CAR-T, porque estos no persisten, porque no es una célula que se duplique y que tiene memoria, estoy dando directamente el anticuerpo. Entonces hago 12 meses de glofitamab, y obtengo 39% de esos pacientes que estaban prácticamente perdidos, tienen respuesta completa, y si ven, hay una mediana de duración de cerca de 2 años de esa respuesta. Ese fue el primer paso, pero el paso siguiente ha sido, más que usarlos como monodroga, y lo puse en verde, lo que está aprobado, ya tenemos aprobado su uso asociados a quimioterápicos. Y pacientes que no respondían a quimioterapia, le asociamos esto y ya tenemos pacientes que yo tengo un paciente que ya lleva un año, un paciente que había sido refractario a todas las líneas de quimioterapia. Y después hay otras opciones de futuro, que es asociar 2 biespecíficos o, usarlos en líneas más tempranas, no en pacientes tan jugados desde el punto de vista evolutivo. Y lo más nuevo que vimos en el año pasado son los triespecíficos. Entonces, una pata se une al linfocito T y 2 antígenos tumorales, aumentando la potencia del fármaco. Si vamos a decir qué tiene que optar la salud, por los anticuerpos biespecíficos o por las CAR-T. Ventaja de los biespecíficos, es mucho menos tóxico, se puede hacer ambulatorio después de la primera dosis si la toleró bien, contra las CAR-T que son hospitalarias. El costo es mucho más bajo de los biespecíficos, la disponibilidad es inmediata. Yo decido que lo voy a tratar, lo saco del placar y se lo doy. No tengo que esperar los 2-3 meses de la preparación de la CAR-T. Es más seguro, tiene menos síndrome de liberación de citoquinas y menos ICANS, pero la eficacia es lo que se discute. La curación está demostrada en muchas CAR-T y aún no está demostrada en estos porque tienen un tiempo de investigación hasta ahora bastante más corto. Y los biespecíficos es un tratamiento continuo, en algunos casos hasta recaída, o por lo menos prolongado de 8 a 12 meses. No es como las CAR-T, que es un solo tiro. ¿Cuáles son las opciones futuras de las CAR-T? Las CAR-T triespecíficas, en el cual el dominio que reconoce el antígeno pueda reconocer 2 antígenos distintos tumorales, eso las haría más efectivas y evitaría la evasión por pérdida del antígeno. Las CAR-T universales, esto es maravilloso. A través de la manipulación toman linfocitos T de cualquier persona, los modifican genéticamente para que no sean rechazados cuando yo se los infunde a una persona que no tiene compatibilidad HLA, y aparte le ponen el receptor quimérico. Haría que las CAR-T las pudiéramos sacar del estante como sacamos los biespecíficos. Esto está en desarrollo. Y mucho más interesante, las CAR-T in vivo. Es infundir en el paciente el vector para que entren los linfocitos y los haga producir el antígeno quimérico que va a atacar al tumor. Esto está en desarrollo y ya hay trabajos en fase 1 y fase 2. También como opción futura se están usando en enfermedades autoinmunes. Se usan CAR-T que atacan dos receptores del linfocito B y hacen una depresión B para mejorar la enfermedad autoinmune, como un inmunosupresor. Y se están usando en infecciones, fundamentalmente en infecciones crónicas como el HIV, y se están usando en pacientes inmunodeprimidos para citomegalovirus, por ejemplo, o para virus de Epstein-Barr, infecciones persistentes en inmunodeprimidos. Se están usando CAR-T, que el antígeno que reconocen es el virus. Y por inteligencia genética,
por inteligencia artificial y por las tijeras moleculares de la edición genética, se están diseñando CAR-Ts con, para distintos antígenos que hasta ahora no se había podido. No quiero terminar sin mencionar esto, porque también es una forma de manipulación celular. Yo les había hablado que en el trasplante, gran parte de la acción son los linfocitos T que yo le infundo que van a controlar la enfermedad residual del paciente. Pero esos linfocitos T me pueden generar también enfermedad de injerto contra huésped. Se aprobó, lo puse ahora, pues se aprobó el 30 de junio este tratamiento, se llama Orca T-Cells, que es la infusión secuencial del trasplante. Primero, al paciente le hago la quimioterapia, le hago la inmunoablación, le hago la mieloablación, le infundo las células CD34, o sea, son las células progenitoras para formar una nueva médula. Después le infundo las células Treg, que inhiben a los linfocitos T, y de esa manera yo controlo la enfermedad de injerto contra huésped. Y después le infundo los linfocitos T que se van a encargar del efecto injerto contra tumor. Es una infusión secuencial a través de la ingeniería que logra separar los distintos tipos de células en vez de hacer como hacemos hoy, que infundimos todo junto de una. En definitiva, las CAR-T es una terapia curativa para muchos pacientes refractarios a quimioterapia, tienen dificultad de acceso por logística y por costos. Debemos evaluar nuevas opciones, nuevos constructos, CAR-T académicas y CAR-T in-house nos van a abaratar los cortos y acelerar los plazos. Los anticuerpos biespecíficos vinieron para instalarse y competir o incluso hacer tratamientos secuenciales de CAR-T y anticuerpos biespecíficos. Y en el futuro está en las CAR-T in vivo, que no tendríamos que enviar al linfocito T a otro país para que lo preparen para que yo lo infunda, sino que le voy a poder infundir el vector al propio paciente para que él mismo genere sus CAR-T, las CAR-T halogénicas que van a estar desde el estante y las CAR-T específicas en que van a impactar en distintos antígenos tumorales. Gracias. Ahora, adelante, nuestro comentador, el doctor Galeano. Un gusto tenerte por aquí. Vas a... Un poco conversar. Creo que entramos en este mundo fantástico que nos comentó Pablo, que estuvo buena esa reseña histórica que hiciste, Pablo, porque la inmunoterapia como que fue una cosa inicialmente con gran desarrollo, quedó bloqueada, luego ahogada por la quimioterapia y radioterapia, y ahora retomamos eso. Eso es muy interesante. La historia de la inmunidad y el cáncer, bueno, ustedes todos la conocemos. Empieza a haber ahora preguntas de, por ejemplo, nosotros en los linfomas de Hodgkin veíamos en las anatomías patológicas las células tumorales de la Reed Stenberg rodeadas de linfocitos, entonces decíamos, qué bueno. No, pésimo. Era porque justamente había una energía que hacía que hubiese una nula respuesta inmunitaria, que de alguna manera el tumor estaba escapando al mecanismo natural que tenemos nosotros de regulación. Entonces, empezar a tener todos estos conocimientos. Ahora Pablo nos contó lo último, que es esa tecnología que se llama ORCA-T, en la cual conocer cómo el sistema inmune se maneja en la respuesta antitumoral, podemos hacer modulaciones con las células para ser más efectivos contra el tumor. Y si bien Pablo nos mostró ahora de lo que disponemos de hace un tiempo ya bastante grande en Uruguay, los anticuerpos biespecíficos, en los cuales la falta de respuesta de la inmunidad frente al tumor hace que nosotros podamos tener un anticuerpo biespecífico. Por un lado, agarramos a la célula tumoral en un antígeno que presente el tumor, por otro lado al linfocito T y los juntamos, como si fuéramos un Tinder de la medicina, juntando una célula T con una célula tumoral para que sea destruida. Pero ahora vamos a esta nueva etapa en la cual los centros de trasplante en el mundo se están moviendo. Es en la cual ya vamos a dejar de trasplantar células en los trasplantes convencionales autólogos o halogénicos para trasplantar formas modificadas de células que permitan ser mucho más activos contra los tumores. Y entonces Pablo nos mostró todo un desarrollo de lo que son las CAR-T, que obviamente se desarrollaron a nivel académico. Cuando mencionó Carl June, fue el primero que en la Universidad de Pensilvania, pero después eso se transformó en la patente que Novartis expandió en un tratamiento de CAR-T comercial en el mundo.
Lo mismo, hoy, por ejemplo, tenemos para dirigir a mieloma múltiple, un CAR-T que se dirige a otro antígeno que se llama BCMA, expresado en las células de mieloma, que en realidad es un desarrollo de una CAR-T académica de China. Johnson Johnson le compró la patente y hoy es uno de los fármacos comercializados que Pablo nos mostró. Entonces, yo creo que la demostración de utilidad de las CAR-T ya está hecha, la vieron con las gráficas esas. Ahora la gran tarea es ver cómo eso se hace accesible a la población, en el sentido de que un tratamiento es útil para una persona en la medida en que esté accesible, ¿no? Entonces, también Pablo nos está mostrando ahora que, bueno, esas son las CAR-T aprobadas en Estados Unidos y en Europa, pero hay un montón de células CAR-T aprobadas en China, hay un montón de células CAR-T aprobadas en India. Algunos de ellos, hay un artículo muy interesante en New England Journal of Medicine demostrando la efectividad de esa CAR-T de la India, que además tiene menos liberación de citoquinas y menos toxicidad, porque ellos lo que hicieron es esa expresión del gen sobre la superficie de la célula T, lo hicieron con un anticuerpo humanizado, entonces tiene igual efectividad y menos toxicidad. Es que decir, este es un terreno que se va a mover muy rápido, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para que esto sea accesible? Bueno, hay una barrera económica, 350 a 450 mil dólares, que te lo armen y te lo manden, más los costos de tener al paciente internado, administrar una quimioterapia de linfodepresión, tratarle las complicaciones. Hay una barrera que es regulatoria. Las compañías probablemente no les interese venir a registrar esos fármacos en Uruguay por los pocos volúmenes que tenemos. Y hay una barrera que tiene que ver con la regulación, por ejemplo, todo el sistema de trazabilidad, de etiquetado, acreditación de los centros, que son procesos que llevan muchos años. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Bueno, es lo que decíamos hoy. Tenemos nosotros una especie de... La materia prima de esto no es el vector raro, es la célula del paciente. O sea, si a alguien tenemos que agradecerles a la naturaleza, a Dios o a lo que uno crea que corresponde, porque esa es la verdadera materia prima, que se manda a ser transformada y que vuelve en un periodo que es muy largo. Muchas veces es inaceptable para la situación de un paciente. Hoy los tiempos de producción están en 2 semanas más o menos, pero encontrar el slot de producción, es decir, poner a tu paciente en la cadena de producción a donde vamos a enviar, eso lleva a veces 2 meses, ¿tá? Entonces son tiempos que se están haciendo insostenibles. Sin embargo, las células CAR-T en el mundo crecen rapidísimo. En Europa, si uno mira la curva de crecimiento de CAR-T, es exponencial, son miles y miles al año, 4.000. Que va de la mano de una caída en el trasplante autólogo, porque las CAR-T se están demostrando más efectivas que el trasplante autólogo, por ejemplo, en situaciones de linfomas refractarios, como Pablo mencionó. Entonces, la perspectiva es que esto siga creciendo. ¿Y cómo hacerlo accesible a la población? Bueno, una herramienta es la que utilizó Uruguay. Yo creo que eso está muy bueno. Acá nomás, a unas cuadras, que es la Fundación Pérez Scremini, tenemos esa especie de Mulinex Thermomix, en la cual lo que se hace es, se hace la colección, igual que si fuera una CAR-T comercial, la colecta del paciente, se lo conecta como quien donara plaquetas. Es lo mismo, con otro filtro, lo que se hace es selecciona por aféresis las células del paciente. Esa bolsa, en lugar de mandarla a Estados Unidos o a Europa, se manda acá en el Pereira Rosell. Ellos tienen también el vector que importaron. Se ponen las células del paciente, el vector, y eso es un proceso cerrado y automatizado. Quiere decir que eso va a permitir expandir estos tratamientos mucho más, ¿tá? Habrá que demostrar en el tiempo que los resultados de esa manera, con esas CAR-T in-house o académicas, son equiparables a los que ofrecen los estudios prospectivos randomizados con cientos de pacientes de las CAR-T comerciales. Pero eso se está. Y los estudios que hay hasta ahora, comparativos, dan bastante similar. ¿Tá? Eso es una buena base de tranquilidad para que estas opciones que son in-house puedan ser una alternativa válida para desarrollar esto, ¿sí? Hoy en Uruguay tenemos, por ejemplo, CAR-T contra CD19. Y yo creo que Pablo nos explicó excelentemente toda la lógica de ese tratamiento. Y lo que es importante es saber que la misma lógica, cualquier antígeno tumoral que sea pasible de ser afectado por la inmunidad,
modificada y obligada a atacar al tumor, es pasible de ser tratado con estos tratamientos, ¿sí? Yo digo, bueno, ¿por qué entonces no tratamos los cánceres de colon con esto? Bueno, de hecho hay estudios como, por ejemplo, todos sabemos el gran problema en los antígenos tumorales es que haya realmente una expresión diferenciada. Cuando hay una expresión diferenciada, o cuando no hay una expresión diferenciada, pero la toxicidad de atacar ese antígeno no es crítica para las personas, eso es un excelente blanco. Por eso se dio en leucemia aguda linfoblástica y en linfomas, porque el blanco que se ataca es el marcador que se llama CD19. El CD19 está expresado en los linfocitos B, pero no está expresado en otras células. Entonces nosotros podemos dar con tranquilidad una CAR-T contra CD19 que va a destruir las células de la leucemia linfoide crónica, nos va a destruir también los linfocitos B, pero a lo sumo tendremos que darle al paciente gamma globulinas y la persona puede seguir viva. No hay problema, ¿está? Con los tumores sólidos, ahora un poco me gustaría comentar, porque yendo un poco a lo que Pablo mencionó, pero pienso que es un paso que les puede interesar a ustedes y que va a ser de expansión en el futuro, es otras aplicaciones. Pablo ya nos comentó de las enfermedades autoinmunes. Entonces, si nosotros tenemos una enfermedad autoinmune que es mediada por anticuerpos, básicamente, no son todas, pero por ejemplo el lupus eritematoso, en el cual los anticuerpos tienen un rol muy importante en la enfermedad. Si nosotros eliminamos la producción anómala de anticuerpos, podemos hacer como quien va a estar aburrido de que la computadora le marcha mal y aprieta el botón, se deja el dedo apretado hasta que se resetea la computadora. Y eso es lo que se hace con las CAR-T CD19. Con las CAR-T CD19, la misma que usamos para el leucemia aguda linfoblástico o linfoma de Hodgkin, lo que hacemos es generamos una depresión muy severa, profunda de los linfocitos T que están generando los anticuerpos que generan la enfermedad autoinmune. Y la curiosidad que se vio es que cuando nosotros damos el CAR-T, ese CAR-T dura poco tiempo en las personas con una inmunidad intacta. Entonces, a diferencia de lo que queremos a veces en las enfermedades hematológicas malignas, acá queremos que dure poco, porque reseteamos la computadora y cuando vemos los niveles de anticuerpos se reconstituyen bastante rápido, pero cuando uno mira las subpoblaciones de anticuerpos son totalmente diferentes a las que la misma persona tenía un tiempito antes y le estaban generando la enfermedad autoinmune. Es decir, se transforma en una proliferación nueva de linfocitos B con nueva producción de anticuerpos, y eso hace que ustedes, yo creo que en los congresos de medicina, porque a nosotros nos gusta mucho la hematología, estamos muy metidos ahí, pero en los congresos de medicina ustedes van a escuchar cada vez más el uso de CAR-T en enfermedades autoinmunes refractarias. Y otra parte interesante es en la oncología general también, yendo un poquito a hablar de cosas diferentes de las que habló Pablo o se centró, porque de la misma manera que pensamos que puede haber antígenos que estén diferenciados a nivel hematológico o que puedan ser atacados sin matar al paciente, en oncología también empiezan a aparecer antígenos que pueden ser buenos blancos, ¿sí? Particularmente en glioblastoma, particularmente en sarcoma sinovial. En sarcoma sinovial, una enfermedad que cuando era refractaria a las primeras líneas de tratamiento no había absolutamente nada para hacer. Y bueno, un estudio fase 1 demostró que un 40% de los pacientes más o menos podían responder a una CAR-T producida contra un antígeno expresado en el tumor y pobremente expresado en las células normales, y eso dio la aprobación para el FDA ya para un CAR-T en el área de los tumores sólidos, ¿sí? Entonces, esto va a seguir desarrollándose. Y yo lo que vengo hablando con Pablo y que me da la impresión es de que los que trabajamos en trasplante de células, que es esto de los trasplantes hematopoyéticos, nos vamos a tener que mover a una nueva era en la cual vamos a ir no ya a los trasplantes de células dándolas como una totalidad, sino sea modificando las células fuera del cuerpo del paciente, o diferenciando esa colecta de células del donante que tenemos, que es un montón de células de todo tipo, diferenciándolo en sus fracciones que nos van a permitir ser mucho más efectivos contra el tumor. O sea que yo creo que entramos en una nueva era. Otra era interesante que me parece que Pablo también mencionó, la edición genética, el CRISPR, que ya es un tratamiento aprobado, ustedes saben, en Estados Unidos para formas graves de hemoglobinopatías, drepanocitosis y talasemia.
en la cual lo que se hace es se edita las células para de alguna manera generar un perfil de producción de hemoglobina que no genere las crisis vasoclusivas que determinan. Y si será efectivo que ese tratamiento, ahora Pablo decía 350.000, 400.000 dólares, uno le llama la atención. Bueno, los dos fármacos, los dos tratamientos aprobados con edición genética para drepanocitosis y talasemia cuestan entre 2,8 y 3,5 millones de dólares. ¿Por qué hicieron eso? Yo no sé cuánto salen en verdad. Por un simple cálculo de que eso conviene. Obviamente no está pensado la drepanocitosis para la población de Estados Unidos que pueda tener, sino pensado en el desarrollador para ver cómo soluciona este problema en África. Con estas máquinas y estos desarrollos in-house se va a poder hacer. Pero hoy por hoy en Estados Unidos se aprueba porque la cuenta es muy fácil. Mantener una persona con transfusiones, ingresos CTI, crisis vasoclusivas recurrentes durante 30, 40 años es más caro que pagar 3,5 millones de dólares para un tratamiento que lo pueda curar. Entonces, estamos entrando en una nueva era de manipulación de las células y me parece que esto que nos comentó Pablo es un poco cómo es el arranque de esta historia que creo que va a cambiar un poco los tratamientos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Pablo. Gracias. No, quería comentar, ahora en el meeting de la Academia de Dermatología de Estados Unidos, ahora en marzo, se presentaron un par de trabajos de fase 2 en lupus con muy buen resultado. Y ya tenemos casos de dermatomiositis severa salvados con CAR-T. Dermatomiositis que tienen un antígeno que los hace particularmente vulnerables al daño pulmonar, que son raros, pero que se han salvado. Gente que se moría, se salvan, y muchas veces son adolescentes, son niños. O sea que en enfermedades autoinmunes es un desarrollo impresionante, ¿no? Quería comentar eso, ¿no? ¿Algún otro comentario? No, solo agradecer a los dos por las excelentes exposiciones y además darnos la fascinación que de alguna manera esto genera en la medida que conocimiento de repente que fue primero por curiosidad, de repente las primeras instancias, generaron las bases de información para llegar a estas a aplicaciones. Y el otro comentario va vinculado al cambio de toda la medicina que acompaña a esto, ¿no? El reconocer nuevas enfermedades, en reconocer, en anticipar esas nuevas enfermedades, el burst inflamatorio de las citoquinas, las enfermedades autoinmunes secundarias, con muchas de estas situaciones, y reconocer que entramos entonces a una nueva medicina, que es lo que queda a partir de esta situación, y además las estrategias nuevas que van apareciendo. El grave problema de esto es la equidad en el acceso y la potencial independencia. Incluso la Thermomix de alguna manera requiere de un vector que te lo venden, ¿no? Por lo que entiendo, no hay todavía la posibilidad de generar ese vector en el Uruguay. Pero de alguna manera Uruguay tiene que ir pensando en esa independencia. Esto es parecido a lo que pasó con los test de COVID o con las vacunas. Tener la capacidad de generar esas posibilidades terapéuticas dentro del país. Porque como ustedes decían, no hay ni interés de registrar estas cosas en Uruguay, ¿no? Entonces, uno, si está pensando en el paciente individual, tiene que recorrer un camino que es doble, el camino del uso compasivo y del amparo, ¿no? Para poder acceder a una persona a estas estrategias. Así que esta es la medicina del presente y tiene un montón de desafíos para hacerla llegar a aquel que la necesita. Y eso es, creo que es una de las grandes desafíos, valga la redundancia, de esta etapa. ¿Algún otro comentario? José Luis. Un comentario que viene a continuar la discusión previa de qué es cómo tiene que crecer la academia, ¿no? Acabamos de ver dos ejemplos de trayectorias que se expresan en esto, ¿no? De alguna manera,
Esto no es algo que leímos en los diarios o que nos trae la industria. Esto acá se habló de 2 lugares donde esto se hace y de que vienen con una historia de 20 años o 15 años o 10 años desarrollando con dedicación completa y con recursos y fundamentalmente centralización para procesos que tienen un amplio frecuencia, digamos, una alta frecuencia en la población. No es una cosa para una enfermedad rara. Esto no es un centro para una enfermedad rara, lo que se ha referido, no sé, el avance que pueda tener la fundación de Pérez Escremini en esto es una consecuencia de haber iniciado el tratamiento del cáncer en el niño en forma centralizada prácticamente para el país. Y lo mismo en lo que te corresponde a ti, Pablo, de traer esto centralizando muchísimo en el país en el tratamiento. Pero también tiene que ver con esa trayectoria, es decir, una trayectoria de dedicación a una temática en un lugar con creación académica, con formación de gente, o sea y para temas que tienen que ver no con la excepcionalidad, no es la enfermedad rara, es la enfermedad frecuente, y yo te diría que con lo que tú presentaste hoy, me siento orgulloso de estar acá en la academia y compartir contigo esta presentación. Muchas gracias. ¿Un otro comentario? Bueno, muchas gracias. Gracias.